Amada iglesia, Dios pasa a vosotros. Es una bendición estar con ustedes en este lugar. Hoy vamos a hablar entonces de lo que es el poder de la unidad en Cristo Jesús. El poder de la unidad en Cristo Jesús. Jesucristo mismo dijo y dejó estas instrucciones. Y vayamos a la Biblia rápidamente a Mateo capítulo 18, verso 19. Para que nosotros podamos entender el poder que encontramos en la unidad que Cristo Jesús mantiene con su Padre. Vayamos a Mateo capítulo 18, verso 19. Y dice de esta manera: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y repitamos otra vez, lean otra vez detalladamente. Dice: otra vez os digo, dijo Jesús, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, como cristianos, nosotros somos llamados, según Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, a ser parte de un cuerpo. Como cristianos somos llamados a ser parte de un cuerpo, pero también un solo espíritu. Como fuimos llamados, una misma esperanza de nuestra vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo por inmersión, para que el Dios el Padre sea sobre todo nosotros y en todo Él sea el único Dios verdadero. Por eso, vamos a ver en esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, qué significa para nosotros el poder que tiene la unidad de Cristo Jesús. Todas las cosas que nosotros podemos lograr, y para ellas hay una razón principal, y que debemos recordar todos, es que fuimos llamados para poder obtener el perdón de nuestros pecados, pero también fuimos llamados a tener una misma fe, una misma esperanza. Fuimos llamados con un mismo propósito de adorar y glorificar a Dios, reconocer a Dios como el único Dios verdadero que es. Y también nos une un mismo bautismo. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos de tratar de seguir el consejo de Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 2, que dijo: completad mi gozo, sentir un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dicho en nuestras propias palabras, vivamos en armonía los hijos e hijas de Dios. Entonces, ese es el sentir que la iglesia necesita tener. Ese es el sentir que nosotros debemos tener como hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús. Pero realmente vivimos nosotros en esa armonía, en esa paz como hijos de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta tarde, en el desarrollo de este tema. Pero vayamos a Juan capítulo 17, verso 11, en su parte B. Quiero invitarles al Evangelio de Juan capítulo 17, verso 11, en su parte B. Y dice Jesucristo estas palabras: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos ¿qué? Uno. Entonces, el reto que nosotros tenemos es ser todos los que estamos aquí reunidos de diferentes países. Habemos gentes reunidos acá de 5 países y necesitamos toda la gente de estos 5 países aprender a ser uno en Cristo Jesús. No tener una división, no tener un pensar diferente, sino tener un mismo sentido. Y vamos a ver en el desarrollo del tema cómo podemos lograrlo, porque la unidad se logra solamente a través de la oración. La oración es el arma que necesitamos nosotros para poder estar unidos, mas debemos de practicar la oración, debemos de vivir la unidad como hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús. Entonces, si vamos a leer esta parte de la Biblia, ahí mismo donde estamos, en Juan capítulo 17, verso 20 al 26. Y dice de esta manera: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y subraya este verso, esta parte de ese verso, que dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la victoria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fueron las palabras de Jesús antes de ir a la cruz. Fue la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender? Cuando Jesucristo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, somos. Que yo sea en ti y tú en mí. ¿Qué podemos nosotros aprender de eso? Pero ¿qué también podemos observar de todos esos versos que hemos leído? ¿Cuál es la urgencia con la que Jesucristo le ora al Padre? Podemos entender la urgencia de Jesucristo, que está a punto de ir a la muerte, de ser crucificado, y sabe que sus discípulos se van a quedar sin él. Entonces Jesucristo necesita con urgencia decirle al Padre, pedirle al Padre, no te pido por mí, sino te pido por ellos, para que así como tú y yo somos uno, ellos también puedan ser uno entre ellos, porque sabía que los iba a abandonar. Y por eso después vemos como Jesucristo ruega al Padre por el Consolador, para que venga el Espíritu de verdad y sea sobre los discípulos, el Espíritu por el cual hoy también nosotros hemos sido sellados y poseemos el Espíritu de Dios. Pero cuando analizamos a la luz de la palabra de Dios, podemos ver cuatro cosas vamos a ver, analizar en esta lectura. Y una es que Jesús pide con urgencia al Padre para que los discípulos puedan ser uno, la unidad entre los discípulos. Luego encontramos la unidad perfecta que describe Jesucristo entre Él y su Padre. Y luego el número 3, el punto 3, el amor de Dios el Padre será con nosotros. Y el punto 4, entender el propósito final de anunciar las buenas nuevas de salvación, o sea, el Evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando estamos separados, cuando estamos unidos, cuando tenemos la unidad perfecta del Padre y nosotros, o cada quien por su lado. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Entonces vamos a analizar el primer punto. Y el primer punto es, Jesús pide al Padre para sus discípulos que ellos sean uno, así como Él es uno juntamente con el Padre. Pero ¿qué clase de oración ustedes creen que hizo Jesús? ¿Fue una oración mediocre o fue una oración con una totalidad de sinceridad? ¿O cómo lo haría Jesucristo? Vayamos al verso 11 de Juan 17. Juan 17, verso 11. Y vamos a estar trabajando o leyendo en esta parte de Juan. Así que no pierdan Juan capítulo 17. Y dice Juan 17 en su parte B: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos ¿en qué? En tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Jesucristo nos está pidiendo en su nombre que los discípulos sean, Dios dice, en tu nombre, porque Dios el Padre es más que quién, que Jesús. Y por eso le pide al Padre, dice, para que los discípulos, para que los que me has dado sean uno, dice, en tu nombre. Pero también necesitamos creer con una fe profunda a través de Cristo Jesús, que así como Él pidió por los discípulos, también pide por cada uno de nosotros. Luego regresemos a Juan 17, verso 1, parte B. Vamos a empezar del verso 1 de su parte B hasta el verso 3. Y leamos de esta manera: Padre, dijo Jesucristo, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se dan cuenta que Jesucristo está reconociendo a Dios como el único
Dios verdadero y se somete a la autoridad del Padre. Entonces Jesucristo nos enseña un gobierno teocrático. Teocrático quiere decir que Dios es el todo. Dios es el todo. Entonces, eso es lo que Jesucristo nos enseña. Entonces, para nosotros también, comprender el ejemplo de Jesucristo, necesitamos someternos unos a otros en el temor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es la única forma también de nosotros aprender cómo Jesucristo se somete al Padre, y pueden ser dos en una sola vez. Entonces, vamos a ver también el verso 4. Y miren lo que Jesucristo agrega: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. ¿Qué muestra ese verso ahí? ¿Qué nos muestra el verso? ¿Se pueden dar cuenta? He acabado la obra que me dices que hiciese. Se está sometiendo a su Padre. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando alguien de nosotros les da: hermano, ¿será que usted puede hacer esto? Por favor, si puede hacer lo otro. ¿Qué dice el hermano? No, hermano, ya le pregunto al hermano si usted lo puede hacer. O hermano, ya le digo al otro hermano que mejor lo haga en vez de mí porque yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿habrá sumisión en nosotros en ese sentido? No hay sumisión. Más Cristo nos enseña sumisión. Dice: la obra que me dijiste que hiciese, dice, la he acabado. He terminado la obra que me dijiste que hiciese. Pero nosotros no nos podemos someter los unos a los otros en el temor de Cristo Jesús. Y si vamos y hacemos las cosas que nos dicen que hagamos, vamos con la cara bien curada, porque no nos gusta que nos den órdenes. Y ese es el defecto más grande que tenemos, que no nos gusta someternos en el amor de Cristo Jesús los unos a los otros. Y tenemos el ejemplo de Cristo Jesús que dice: lo que me dijiste que hiciera, eso he hecho. Y por eso después sigue diciendo: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Podía entonces Jesucristo tener el derecho a reclamarle a su Padre de esa manera? Sí, porque se había sometido y había cumplido lo que el Padre le había dicho. Pero podremos nosotros decirle al Señor, hemos sido rebeldes, no nos sometemos los unos a los otros, no tenemos el temor de Dios en nuestras vidas? ¿Podremos nosotros hacer lo mismo? Pero eso es lo que debemos de entender nosotros. Si no hay sometimiento nosotros, que nos vemos como humanos, ¿cómo podemos someternos a aquel que no le podemos ver porque es espíritu? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos entender en nuestras vidas, que Jesucristo se somete al Padre. ¿Qué más puedo aprender yo de Cristo Jesús en estos versos? Yo puedo aprender la perfecta unidad entre Padre e Hijo. ¿Cómo se siente usted cuando le da una orden a un hijo y el hijo cumple con la orden? ¿Cómo nos sentimos los padres? Felices. Pero cuando el hijo va y no lo hace, y usted le dice: pero mi hijo, no has hecho lo que te dije que hicieras. Pero mamá, estuve jugando, ¿de verdad que ya lo voy a hacer? ¿Nos sentimos bien? No. Entonces ahora imagínese usted, traiga eso a la iglesia. ¿Cómo se siente uno cuando le dice: hermano, fue a visitar a fulano? No, hermano, dice que no tuve tiempo. Hermano, ¿viste tal cosa? No, hermano, no pude hacerlo tampoco. Entonces, nosotros como cristianos comenzamos a fallar en todos los aspectos. Mas Jesús nos enseña que Él y el Padre uno ser, porque tienen una comunicación, porque tienen una unidad perfecta, porque el Hijo se somete al Padre y el mismo Hijo dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo dice: a quien has enviado. Jamás Jesucristo se siente más que el Padre. Él pone al Padre sobre todas las cosas. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero cuando hay ego en nosotros, cuando hay arrogancia en nosotros, no podemos reconocer a nadie. Y nadie esté sobre nuestra autoridad, porque nosotros no queremos ser inferiores. A Jesucristo reconoce la autoridad de Dios el Padre sobre él y le dice: el único Dios verdadero. Entonces, una oración hecha con sinceridad, como la hizo Cristo Jesús, de lo más profundo del corazón, es escuchada por Dios el Padre. Y por eso es que Dios después envía al Consolador, para que el Consolador guiara a los discípulos. Pero también la confianza con la cual Jesucristo le ora al Padre, la confianza con la cual Jesucristo le pide al Padre, es lo que nosotros también debemos evitar. Cuando estamos enfermos, ¿cómo le pedimos a Dios? ¿Le pedimos con sinceridad? ¿Le pedimos con la certeza que vamos a recibir? ¿O le pedimos: Señor, si es tu voluntad, acuérdate de este gusano? Y se nos olvida que somos hijos e hijas de Dios, y luego decimos que somos gusanos. Entonces nos comenzamos a degradar nosotros, sabiendo que fuimos comprados con la sangre
de Cristo Jesús. Y no somos más personas irracionales, somos hijos e hijas de Dios. Entonces necesitamos pedirle a Dios con confianza, acercarnos delante de Él con plena certidumbre de fe y con plena certidumbre que recibiremos lo que estamos pidiendo. Entonces vamos a ver el punto número 2, y es la perfecta unidad. Y ya vimos que la perfecta unidad de Jesús con Dios su Padre está basada en que Jesús reconoce la autoridad de Dios el Padre sobre él. En otras palabras, Jesús se somete a la autoridad del Padre como la máxima autoridad sobre él, y por ello se somete a su Padre Celestial. Vayamos a Juan 17, verso 23. Es su parte A. Y cuando digo parte A se refiere a los párrafos primeros y luego a los párrafos segundos o terceros. ¿Lo tienen todos? Juan 20. Juan capítulo 17, verso 23, parte A. Y dice de esta manera Jesús: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en qué? En unidad. ¿Y cuál es el propósito de esa perfecta unidad? Unidad entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿A qué se refiere? Verso 21, de ahí mismo donde estamos, y el verso 23, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la razón principal por la cual Jesucristo necesita decirlo a nosotros, la unidad perfecta que existe entre Él, su Padre y Él, es para que nosotros, el mundo, las personas, creamos que Dios el Padre lo envió. Esa es la razón por la cual Él urge que la gente crea que Dios lo envió al mundo para salvar al mundo. Ese es el propósito por el cual Él nos muestra esto a nosotros. Luego, en el verso 6 al verso 8 de Juan 17, vamos a regresar a leer esos versos. Y dice Jesucristo de esta manera: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me dices les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Esa es la certeza que Jesucristo tenía. Y por eso es que Él tiene la perfecta unidad con su Padre. Ahora, ¿tenemos nosotros una perfecta unidad entre nosotros como cristianos? Pregunta: ¿tendremos nosotros una perfecta unidad? Vamos a ver, ¿quiénes se llevaron entre las semanas? ¿Quiénes recibieron textos los unos a los otros entre la semana? Levanten la mano los que recibieron textos los unos a los otros. ¿Ok? ¿Cuántos recibieron mis textos entre la semana? ¿Y cuántos me respondieron? 2 o 3 me respondieron, no muchos. Entonces, a eso me refiero, a tener una comunicación los unos con los otros. ¿Cómo se sintieron cuando nos texteamos todos los unos a los otros? ¿Cómo se sienten? ¿Verdad que se siente bien? Porque sabe que su hermano y su hermana se interesan por usted. ¿Y cuánto mejor cuando usted le llama a su hermano y le llama a su hermana y le dice: ¿cómo estás? Eso es tener perfecta unidad, porque nos preocupamos los unos por los otros. ¿Cuántas hermanas embarazadas tenemos? ¿Cuántas hermanas embarazadas tenemos? ¿Cuántas hermanas embarazadas tenemos? 5. ¿Y por qué no lo saben? Porque no tenemos comunicación. Y Dios y su Hijo tienen una comunicación constante. ¿Cuántas veces oraba Jesucristo? Había una comunicación constante entre Jesucristo y su Padre. Pero ¿cuánta comunicación tenemos nosotros unos con nosotros? Estamos cortados en comunicación. Entonces no tenemos una perfecta unidad. Entonces necesitamos aprender de Jesucristo esa comunicación que tenía con su Padre, esa perfecta unidad que mantenía Jesucristo con Dios su Padre. ¿Para qué? Para que crea el mundo que Dios envió a su Hijo. Para que crean, dice, que tú me enviaste. Para eso se necesita la verdadera unidad. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros tener esa comunicación, esa unidad entre hermanos? Para que la gente que está allá afuera vea en verdad en sus hermanos que van a esa iglesia si son unidos.
oran los unos por los otros, se preocupan los unos por los otros, van y se visitan entre ellos. En la muerte de sus familiares están ellos apoyándose, en sus necesidades están ellos juntos. Pero cuando van a una iglesia y no lo reciben y no se preocupan por ellos, ¿ustedes creen que van a regresar? No, porque nuestro testimonio lejos está de ser perfectos en unidad como Cristo Jesús lo es con el Padre. Y necesitamos nosotros a entender todo eso. Entonces, basados en este ejemplo de Jesús, nosotros como seguidores de Cristo Jesús necesitamos ejercitarnos en la práctica de vivir en perfecta unidad con Dios a través de Cristo Jesús. Pero ¿qué necesitamos para hacer esto, hermanos? ¿Qué necesitamos? Y lo que necesitamos hacer es velar los unos por los otros, orar los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros. Por eso el apóstol Pablo, conocedor de esta unidad perfecta, dijo esto en 1 Corintios capítulo 1 verso 10. 1 Corintios capítulo 1 verso 10, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Entonces, ¿qué es estar nosotros unidos en una misma mente y un mismo sentir? La mente piensa y decimos que el corazón siente, pero no equivocamos. La mente piensa y decimos que el corazón es el que siente. Entonces, ¿qué nos falla como cristianos cuando no nos preocupamos los unos por los otros? ¿Nos falla nuestra mente o nos falla el corazón? Los sentimientos. ¿Qué pasa con nosotros ahí? ¿Se ha puesto a preguntar? ¿Qué falla en nosotros? ¿La mente o falla en nuestro corazón? Nuestro corazón. ¿Saben qué falla en nosotros? El amor. Porque el amor todo lo puede. El amor es sufrir, es venir, todo lo soporta. Entonces, cuando no hay amor en nosotros, nuestra mente y nuestro corazón están anulados. Entonces, necesitamos fomentar el amor en cada uno de nosotros. Pero también hoy pasa en las iglesias que carecemos de amor, carecemos de preocuparnos los unos por los otros, carecemos en nuestros hogares, en nuestras familias, en el lugar de trabajo, carecemos de unidad. Carecemos también de perdonarnos los unos a los otros, pero también tenemos bien influido en nuestro corazón y en nuestra mente el odio. Hay mucho rencor en nosotros, hay mucho egoísmo, hay mucha arrogancia. Y cuando hay eso en el ser humano, jamás podrá tener una perfecta unidad, ni con sus personas a las cuales les decimos prójimos, ni continuamos con Dios el Padre a través de Cristo Jesús. Porque nadie que no pueda tener una relación en unidad, en amor con su prójimo, podrá tener una relación con Dios. Porque si no vemos a Dios que es Espíritu, ¿cómo podemos relacionarnos con los demás que nos vemos? Pero a veces decimos: no, yo me llamo hermano. El hermano es más fuerte que yo. El hermano puede conmigo de eso. Él va a entender que yo no llame. No se preocupe, no me preocupo yo por eso. Y ese es el ser humano. La falta de comunicación entre nosotros también acarrea muchos problemas. Va a traer desengaños, va a traer frustración y va a traer conflictos a nuestras vidas. Cuando dejamos de comunicarnos, cuando dejamos de preocuparnos los unos por el otro. Pero vayamos al punto 3. Y el punto 3 habla del amor de Dios, el Padre será con nosotros, dijo Jesucristo. Solamente cuando haya unidad perfecta en nosotros, el amor de Dios el Padre será con nosotros. Y regresemos a Juan, capítulo 17, verso 21. Capítulo 17, verso 21. Para que el amor de Dios el Padre sea con nosotros, nosotros necesitamos entender eso. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hemos
logrado esa unidad nosotros con el Padre a través de Cristo Jesús? Esa es la pregunta que cada quien debe contestar en casa. ¿Estamos logrando o hemos logrado esa unidad? Como dice Juan 17:21, para que el mundo crea que tú me enviaste, oh Padre, que ellos sean en ti y yo en ti, para que la unidad sea perfecta. ¿Será que estamos logrando eso? Es lo que nosotros necesitamos preguntarnos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es el primero que ama? Dios. Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios el Padre será con nosotros cuando nosotros entendamos que debe haber una perfecta unidad entre nosotros como hijos e hijas de Dios, comprados con la sangre de Cristo Jesús. Cuando nosotros entendamos eso, entonces verán todas las cosas que Dios hará por nosotros. Pero necesitamos entender esa relación, esa unidad perfecta que hay hasta el día de hoy entre Padre e Hijo, porque el uno se somete al otro. Y necesitamos nosotros entender eso. Punto número 4. El propósito final de la unidad perfecta, del sometimiento de Cristo Jesús a su Padre, es para anunciar las buenas nuevas de salvación y que el mundo crea que Dios el Padre lo envió para salvar al mundo. Pero para poder cumplir nosotros ese propósito, ¿qué necesitamos hacer como iglesia? Y les voy a decir que necesitamos hacer 3 cosas. Uno es ser nosotros una iglesia que en verdad podamos preocuparnos los unos por los otros. Sintamos un amor los unos con los otros, pero también someternos a Dios el Padre, el único Dios verdadero. ¿En quién? En Cristo Jesús. 2, que la unidad entre nosotros debe ser perfecta, debe ser guiada a través del Espíritu Santo, sometiéndonos en Cristo Jesús. Y 3, necesitamos practicar el amor mutuo entre nosotros, porque hoy en día la mayor parte de personas te aman. ¿Por qué? Por lo que das. La mayor parte de personas hoy en día te reciben porque tienes. La mayor parte de personas hoy en día están contigo porque provees. La mayor parte de personas también hoy en la vida que vivimos te aprecian porque saben que cuando te molestan pueden recibir algo a cambio de ti. Esa es la realidad del mundo que vivimos hoy. Muchos te saludan no porque te quieran, sino porque representas algo para ellos. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros ante esto que vivimos hoy en este día? ¿Qué haremos nosotros para poder contrarrestar la forma en que estamos viviendo? Porque se está cumpliendo lo que dice Mateo capítulo 24, verso 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, o la caridad de muchos, se enfriará. ¿Por qué? Porque vemos la maldad, porque vemos nosotros en las demás gentes que no les importa. Ellos son primero, ellos son segundo y ellos son tercero. Ellos son todo gira alrededor de ellos. Entonces, cuando estamos nosotros en medio de esta generación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros somos llamados a ser diferentes. Nosotros somos llamados a ser luminares entre el mundo en el cual vivimos. Sabemos que tenemos un mandamiento de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, dice: ir por todo el mundo y ir a todas las naciones, a toda raza, lengua y nación, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Entonces, ese es el mandamiento que nosotros tenemos. Pero ¿cómo podemos llegar nosotros a esa gente? Cuando nosotros mismos en la iglesia no sentimos amor. Cuando nosotros mismos en la iglesia estamos desunidos. Cuando nosotros en nuestros hogares, el esposo va por aquí y la esposa va por allá y los hijos van por este lado. ¿Podemos nosotros hablarles de amor, de unidad a alguien cuando nosotros en nuestro hogar estamos separados? No podemos. Necesitamos nosotros ser ejemplo primero en casa y luego que el ejemplo que ven la gente de nosotros
puedan ver ahora que sí somos verdaderos hijos e hijas de Dios. Entonces necesitamos hablar con nuestro ejemplo, con nuestra conversión, con nuestra convicción que tenemos en Cristo Jesús, que Él nos ha hecho nuevas criaturas. Pero cuando no hay eso en nosotros, no podemos nosotros mostrar algo diferente. Por eso Juan 17, verso 21, de su parte final, para que el mundo y se crea que tú me enviaste. Pero ¿cómo? ¿Cómo la gente puede convencerse de que Jesucristo vino porque el Padre lo envió cuando nosotros decimos que somos hijos e hijas de Dios y nuestro testimonio está lejos de ser algo que la Biblia nos enseña? ¿Podremos llamarnos hijos? Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre en llamarnos hijos e hijas de Él. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre en llamarnos hijos e hijas de Él. Pero nuestro testimonio lejos está de ser cristianos. Entonces, para que exista una unidad perfecta en nosotros, para que pueda el Padre estar en nosotros, necesitamos nosotros aprender de lo que Cristo Jesús hizo, que se sometió a su Padre, siendo en forma de Dios, dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Ahí en vosotros, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, semejante a los hombres, fue a la muerte y muerte de cruz. Y por esto que Jesús hizo una cruz, dice Pablo a los Filipenses, Dios le exaltó y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y para que todo el mundo confiese que Jesús es el Hijo de Dios, para gloria de Dios el Padre. Entonces podemos nosotros entender ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despoja de sí mismo, porque reconoce que Dios el Padre es el único Dios verdadero. Debemos entender nosotros, someternos unos a otros, es parte de la unidad, para que ellos dicen, sean uno, así como tú, oh Padre, somos uno. En someternos, en reconocer que tenemos un gobierno democrático donde Dios es en todo, en todo. Eso es lo que nosotros necesitamos entender también. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación a nuestra vida de todo lo que hemos hablado y hemos leído en Juan capítulo 17 en esta tarde? Porque no vamos a ir a la casa y bueno, hermanos, que tanto a ver si leímos todo esto y leímos aquello, pero a veces decimos, hermano, yo entré tal como salí. No entendí nada, hermano. Pero ¿cuál es la aplicación a nuestras vidas de lo que hemos leído, de lo que Jesucristo nos enseña en esta escritura de Juan capítulo 17? ¿Qué podemos aprender en esta tarde? Primero, vamos a aprender que una oración hecha con sinceridad, de lo más profundo del corazón y con convicción, fíjese bien, una oración hecha de lo más profundo del corazón, con una convicción plena, Dios la escucha. Así como Dios escuchó a su Hijo antes de ir a la cruz, antes de morir, cuando dice, Padre, ha llegado la hora, he cumplido lo que me has dicho que hiciera, ahora tú, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con esa convicción con la cual Jesucristo le oraba al Padre, con esa confianza, también nosotros necesitamos venir delante de la presencia de Dios, pero con una sinceridad de corazón. Y lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo Jesús, porque es lo que Dios nos ha enseñado, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús y se confiese que Jesús es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios el Padre. Entonces podemos ahora suplicarle, presentarnos delante de Dios con acción de gracias y luego presentar en el nombre de Jesús las siguientes necesidades. Y dirán ustedes, ¿qué necesidades tenemos como iglesia? Yo les voy a decir. Les decía que tenemos ¿cuántas hermanas embarazadas? 5. Denme los nombres. Vamos a ver, hermana Miriam, hermana Blanca, hermana Carolina. ¿Quién es hermana Daisy? ¿Ah? Hermana Jamie. Son 5. Hermana Jamie viene, Elizabeth.
¿Y hermana Rosalba? ¿Qué? ¿Se recuerdan? Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades ahorita de nosotros? ¿Tenemos cuántos? 5. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es demostrar el amor hacia las demás hermanas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar por ellas. Luego tenemos 2 hermanas que están enfermas. La pregunta es, ¿cuánto hemos orado durante el transcurso de la semana por ellas? Hermana Daisy y hermana Alexandra. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por llamar a la hermana Alexandra? ¿Cómo salió la operación? Hermana Daisy, ¿cómo se siente durante la semana? Entonces, cuando nosotros vemos esto, Dios ve esa disposición de nuestro corazón en preocuparnos los unos por los otros, en llamar. Entonces, Dios verá que nosotros hay sinceridad en nuestro corazón y nos preocupamos los unos por los otros. Entonces, Dios hará en la vida de estas hermanas de acuerdo a su voluntad. ¿Y saben por qué a veces no recibimos milagros en nuestra iglesia? Porque todas las demás iglesias, ellos aclaman que hay milagros en sus iglesias. Y nosotros a veces, como si nada pasó en nuestras iglesias. ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes creen? Empecé la predicación con este verso que dice: donde 2 se ponen de acuerdo en mi nombre y le pidieran al Padre cualquier cosa, dice el Padre, en mi nombre se las dará. ¿Hemos hecho nosotros eso alguna vez? ¿O hemos hecho eso algunas veces? En pedir a Dios el Padre por las necesidades, por las hermanas que están enfermas, por las hermanas que están embarazadas, por los hermanos que están enfermos, que están pasando por dificultades. ¿Hemos hecho alguna vez nosotros eso? Y después de que nosotros hagamos, opinamos por las necesidades principales de los unos por los otros, entonces sí, ponga en su oración que Dios nos conceda completar la compra del tiempo. Pero a veces nosotros ponemos lo material y luego lo espiritual. A veces para Dios no son principales. Necesitamos poder entender cuáles son las prioridades en cuanto a oración se refiere, en cuanto a petición se refiere. Y cuando ponemos nuestras prioridades delante de Dios con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Dios hará maravillas con nosotros. Dios es un Dios que hace milagros, aún hace milagros. Pero lo que pasa en nosotros es que no le sabemos pedir. Jesucristo dijo bien claro: donde 2 se ponen de acuerdo en mi nombre, lo que pidieren al Padre, dice, el Padre se los dará. Pero donde no hay unidad, donde no hay perfecto amor, donde no hay sometimiento los unos con los otros, ¿podrá el Padre actuar? No podrá actuar el Padre. Donde no se reconoce a Dios como el todo en todos nosotros, no puede el Padre entonces obrar. Necesitamos entonces entender que la unidad es esencial, que el sometimiento a Dios el Padre es también esencial. El sometimiento el uno para con el otro es esencial, y practicar el amor entre todos nosotros, velar los unos por los otros. Entonces Dios verá que nuestros corazones han cambiado, verá Dios entonces que hay disponibilidad en nosotros y hará en nosotros de acuerdo a su voluntad. El Señor le dijo al pueblo de Israel, dice: todos vosotros me habéis robado. Y ellos dijeron: ¿qué te hemos robado en vuestros diezmos? Dice el Señor: probadme ahora, y si no abriré, dice, las puertas del cielo. Entonces también nosotros hagamos la voluntad de Dios, sometámonos a Dios, reconozcámoslo como el único Dios verdadero que es, en el nombre de Jesús, y sometámonos a Él, y veremos todo lo que Dios hará en nuestras vidas, hará en todas nuestras misiones, porque Él está con nosotros y Él estará con nosotros. También la iglesia primitiva, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, nos da un ejemplo bien claro. ¿Se recuerda cuando Pedro estaba preso? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia cuando Pedro estaba preso? Se puso a orar, unánimes de oración, todos. Y dice la Biblia que cuando los hermanos aún estaban orando, Pedro tocó a la puerta y les dijo: pasa a vosotros. Y todos se quedaron, dice cómo se quedaron, atónitos, porque no creían que aún estaban pidiendo a Dios, aún estaban de rodillas pidiendo al Dios Todopoderoso. ¿Y quién estaba al frente de ellos? Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? Sí, pero cuando una oración es hecha de lo más profundo del corazón, con sinceridad y unidad perfecta, y donde todos velamos los unos por los otros. Entonces necesitamos entender todos esos principios de la oración. Necesitamos amarnos los unos con los otros en plena armonía de paz y unidad.
para que Dios el Padre haga en nosotros de acuerdo a su voluntad. Y no olviden este verso, que si dos de nosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiéramos, les será otorgada o les será dada por Dios el Padre que habita en los cielos. Solo entonces podremos nosotros dar testimonio que Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin unidad, sin amor y sin velar nosotros para nosotros, será difícil para nosotros poder completar nuestras metas y poder ver todos los milagros que Dios puede hacer en su iglesia. Por eso Santiago dijo: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Aprendamos entonces a pedir a Dios y aprendamos también que solamente en la unidad perfecta podemos o vamos a encontrar que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Pasa a vosotros.